El sol del altiplano, cruel y sin piedad, caía a plomo sobre el pequeño pueblo de San Judas de la Sierra, un lugar donde las esperanzas eran tan escasas como la lluvia en temporada seca. Para Elvira, viuda reciente de don Efraín, ese sol no calentaba, sino que quemaba una herida profunda, la de la injusticia y el abandono. Hacía apenas 3 semanas que había enterrado a su marido, cuyo cuerpo frágil había cedido a una tos persistente que ningún remedio casero pudo acallar. Don Efraín no solo se había llevado su compañía, sino también la paz y la estabilidad que, aunque modestas, habían forjado juntos durante 20 años. La lectura del testamento, si es que a ese simulacro legal se le podía llamar así, había sido una bofetada helada en una mañana ya de por sí gélida. La familia de Efraín, un clan de terratenientes ambiciosos y de miradas cortantes como obsidiana, se había congregado en la notaría con una solemnidad forzada que apenas disfrazaba su codicia. Elvira, con su vestido de luto ya gastado y sus manos nudosa por el trabajo, se había sentado en un rincón, sintiéndose más una intrusa que la esposa legítima. El abogado, un hombrecillo de gafas gruesas y voz monocorde, había dictado el reparto. Las vastas hectáreas de cultivo, el ganado robusto, los ahorros depositados en la capital, todo eso pasó a manos de los hermanos y sobrinos de Efraín, Rogelio, el mayor y más pomposo, doña Griselda, la hermana de lengua afilada, y los primos, siempre listos para asentir. Para Elvira, la viuda, la porción que le correspondía fue recitada con un tono que pretendía ser compasivo, pero que sonaba a burla. A la señora Elvira de la Cruz, de conformidad con la voluntad de su difunto esposo y con la aprobación de los herederos presentes, dijo el abogado, ajustándose las gafas. Se le lega la posesión de la antigua casa de adobe en las afueras del pueblo, junto con el pequeño terreno que la circunda, para su uso y habitación. La antigua casa de adobe era, en realidad, una choza precaria. Era la misma estructura que Efraín había habitado en su niñez, antes de que la familia amasara su fortuna actual. Estaba ubicada en una pendiente ventosa, a kilómetros del centro de San Judas, lejos del bullicio y, lo que era peor, de la ayuda. Sus paredes eran de barro y paja, el techo de tejas rotas y cañas secas, y el piso, simple tierra apisonada. Era una ofensa, una migaja arrojada con desprecio. Elvira no era ciega, sabía que sus cuñados la consideraban una advenediza sin linaje, y ahora, al morir Efraín, su única conexión con la riqueza de la familia se había roto. El mismo día de la lectura, Rogelio, con un aire de falso arrepentimiento, se había acercado a ella. Elvira, querida, había musitado con voz aceitosa, es lo mejor. Una casa más manejable para ti sola. Te enviaremos algo de dinero para que la arregles. Por supuesto, el dinero jamás llegó. Elvira no respondió, solo sostuvo su mirada, esa mirada que había visto la dureza de la vida y la había soportado, y que ahora contenía una mezcla de dolor, rabia y una quietud peligrosa. Al día siguiente, un camión destartalado la dejó frente a la choza. Sus únicas pertenencias eran 2 baúles de madera y un catre viejo. El paisaje circundante era desolador, tierra árida, algunos mezquites secos y el viento constante que silbaba a través de las grietas del adobe. Al entrar, el olor a humedad y a polvo la recibió. La casa constaba de una sola habitación grande y oscura, con una cocina de leña apagada en una esquina y un agujero en la pared que servía de ventana. Mientras desempacaba, la indignación se asentó, transformándose en una determinación fría. No se derrumbaría. No les daría a los cuñados el gusto de verla mendigar. Limpió el piso, tapó las grietas visibles con lodo fresco y encendió el fuego, forzando al humo a buscar una salida entre las tejas rotas. Esa noche, acostada en el catre bajo el techo que dejaba pasar el frío de la noche, Elvira lloró por Efraín, no por la pérdida material, sino por el vacío en su alma y la promesa que su esposo le había hecho en vida. Nunca te faltará nada, mi Elvira. Yo me encargaré. Pero Efraín no se había encargado. O tal vez no había tenido tiempo. La realidad era que estaba sola en esa casa de barro, el eco de una vida pasada,
con la única esperanza de sobrevivir un día más. Fue al amanecer, mientras el sol teñía el horizonte de naranja pálido y el viento soplaba con renovada fuerza, que Elvira se levantó y decidió que, antes de pensar en cultivar la tierra estéril o buscar un empleo precario en el pueblo, debía asegurar su refugio. La casa de barro, aunque miserable, era suya, y la protegería del viento. Su mirada se posó en la pared principal, la más gruesa, donde la humedad había creado una mancha oscura. Parecía una tarea inmensa, pero era el primer paso para su nueva vida. Un escalofrío, sin embargo, la recorrió. Había algo en esa pared, detrás de la mancha, que parecía más que simple yeso. La necesidad de repararla se mezcló con una curiosidad repentina y punzante. Mañana mismo, empezaría a raspar. Elvira se despertó con el sonido insistente del viento que penetraba las rendijas de la vieja estructura. La mañana era fría, pero la determinación que bullía en su pecho era un calor bienvenido. Después de un desayuno frugal de tortillas secas y un café aguado, se dirigió a la pared principal de la única estancia. Era la pared que daba al oeste, la más castigada por las inclemencias del tiempo. Elvira había notado que, a diferencia del resto de la estructura, cuyo adobe era poroso y ligero, esta sección específica, justo detrás de donde habría estado la cabecera de la cama de su suegra. O eso le había contado Efraín, tenía una consistencia más dura y una coloración distinta, casi grisácea bajo la capa superficial de lodo y encalado antiguo. Armada con un cincel herrumbroso que encontró en el pequeño cobertizo adyacente, y que era, irónicamente, la herramienta más valiosa que ahora poseía, Elvira comenzó su labor. No era una obrera, pero la necesidad la había convertido en una mujer práctica y fuerte. El primer golpe del cincel contra el muro produjo un sonido sordo, más denso de lo esperado. El polvo de cal vieja y tierra seca le llenó la nariz, recordándole el olor a olvido que impregnaba toda la casa. Pasó la mañana raspando la sección más afectada por la humedad, una mancha que parecía emanar del interior. A medida que retiraba el recubrimiento exterior, notó que no era el adobe tradicional y rústico de la zona. Había una capa interna, más compacta y cementada con algún tipo de mortero antiguo y piedras pequeñas. Una reparación a medias, murmuró para sí, frustrada por la dureza del material. Parecía que, en lugar de arreglar el problema, alguien se había limitado a ocultarlo con una capa de estuco resistente. Cerca del mediodía, después de horas de trabajo tedioso y extenuante, Elvira logró despegar un trozo considerable de la capa exterior. Detrás de esta, se reveló un área de la pared inusualmente lisa y homogénea. No era la textura irregular del barro prensado. ¿Parecía mampostería? El corazón le dio un vuelco, mezclando el esfuerzo físico con una punzada de excitación. Efraín nunca le había hablado de que la casa tuviera cimientos o paredes internas de piedra o ladrillo. El viejo siempre la describió como una simple cabaña de barro. Con renovado vigor, Elvira se concentró en la parte central de esa zona lisa, justo a la altura de su pecho. Clavó el cincel con más fuerza, buscando una debilidad. Esta vez, en lugar del sonido compacto de la piedra, escuchó un hueco. Era un resonar seco y vacío que no dejaba lugar a dudas, había un espacio detrás del muro. Su respiración se aceleró. La curiosidad se había transformado en algo más, una certeza intuitiva de que había encontrado algo que la familia de Efraín no quería que se encontrara. La imagen de la sonrisa sardónica de Rogelio en la notaría regresó a su mente, y eso le dio la energía final. Si esa pared había sido revestida con tanto esmero para ocultar un hueco, era porque ese hueco guardaba algo importante. Trabajó con una prisa febril, ya no raspando, sino golpeando con la punta del cincel en el centro de la resonancia. El mortero duro se resquebrajó, liberando una bocanada de aire viciado, antiguo, que olía a tierra seca y a papel envejecido. Finalmente, con un crujido sordo, una pieza de la mampostería, del tamaño de un plato, se desprendió. La luz del sol, escasa en el interior de la choza, se coló por el agujero recién formado, iluminando una pequeña cavidad.
Elvira se arrodilló, su cuerpo temblando levemente, y acercó el ojo al orificio. Lo que vio no fue oro ni joyas, al menos no a primera vista, pero era algo que le heló la sangre por la íntima conexión que tenía con su vida pasada, un envoltorio rectangular de tela gruesa y oscura, atado con un cordel de cáñamo y una pequeña caja de metal oxidado. Extendió la mano, que temblaba por el esfuerzo y la emoción, y con cuidado de no ensanchar más el agujero, logró deslizar el bulto de tela y la caja metálica hacia afuera. El bulto era pesado, inesperadamente denso. Elvira sintió la textura rugosa del cáñamo bajo sus dedos. La caja de metal, en cambio, estaba frágil y fría, como un testimonio del paso del tiempo en la oscuridad. Se sentó en el suelo de tierra, con el corazón martilleando contra sus costillas, y colocó los objetos en su regazo. Los examinó, sus dedos trazando las imperfecciones y el polvo acumulado. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Por qué Efraín no le había dicho nada? ¿Y por qué sus parientes se habrían apresurado a deshacerse de ella en esta ruina si sospechaban que había algo escondido? La respuesta era obvia y dolorosa, ellos lo sabían. O al menos, lo sospechaban. Y la habían enviado a la casa más miserable, creyendo que jamás se molestaría en repararla, y mucho menos, en demoler una pared. El rostro de Rogelio se hizo claro en su memoria, ya no sonriendo, sino con una expresión tensa y nerviosa que Elvira no había sabido interpretar en ese momento, pero que ahora entendía como miedo. Miedo a que ella descubriera el secreto enterrado. Elvira tomó la caja metálica primero. Estaba cerrada a presión, con la tapa soldada por la humedad y el óxido. Tuvo que usar el filo del cincel como palanca, y con un esfuerzo y un chirrido metálico que resonó en el silencio de la choza, la abrió. Dentro, había una pequeña llave antigua, de bronce, con un diseño ornamentado, y un anillo de plata, sencillo pero elegante, el que Efraín siempre usaba, pero que no estaba en su dedo cuando lo enterraron. Elvira lo había buscado, con la angustia de la pérdida, y la familia le había asegurado que Efraín lo había extraviado tiempo atrás. Una nueva oleada de rabia la invadió, le habían mentido descaradamente. Pero la clave de todo, Elvira lo sabía, estaba en el envoltorio de tela. Lentamente, con reverencia, comenzó a desatar el nudo de cáñamo. El destino de su vida estaba a punto de desvelarse. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y miedo, Elvira desató el cordel de cáñamo que ceñía el envoltorio de tela. El paño era de un terciopelo oscuro, casi negro, y al desenrollarlo, un pequeño tesoro de papel, cuidadosamente doblado y protegido, quedó expuesto. No era una bolsa de monedas, ni un puñado de billetes, sino algo más valioso para ella en ese momento, documentación. Había dos elementos principales dentro del paño. El primero era un fajo de hojas amarillentas, escritas a mano con una caligrafía pulcra y familiar, la de su difunto esposo, Efraín. El segundo era un documento oficial, grueso y sellado, con el membrete de una notaría de una ciudad diferente, mucho más grande y distante de San Judas de la Sierra. La vista de este sello y la formalidad del papel le hicieron tragar saliva. Esto no era un simple mensaje, era un asunto legal de gran peso. Elvira posó el documento sellado a un lado y se centró en la carta de Efraín. La abrió con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse, y comenzó a leer en voz baja, su corazón sintiendo cada palabra como un golpe sordo y rítmico. Mi amada Elvira, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, y temo que mis temores se han confirmado. También significa que has tenido la valentía y la curiosidad de demoler la pared donde solía estar el nicho de mi madre. Siempre supiste que ese rincón era especial para mí, el único lugar donde mi padre, Dios lo tenga en su gloria, me permitía jugar cuando niño, pues era el sitio más fresco de la casa. Escogí este escondite porque es el único lugar que Rogelio y Griselda, mis hermanos, jamás se molestarían en ver. Para ellos, esta casa es basura, un recuerdo miserable de sus orígenes que se apresuraron a dejar atrás. Debes saber que todo fue una farsa.
Desde hace años, mi salud me avisaba, y al darme cuenta de que mis parientes solo esperaban mi muerte para devorarse mis bienes, tomé precauciones. Fui a la capital, con el pretexto de un viaje de negocios, y cambié todo. No podía dejar que te dejaran en la calle, mi amor. Esa fue la única vez que te mentí. El testamento que firmé en el lecho de muerte, el que dictó el abogado de Rogelio, es completamente inválido. Es un documento falso, que anula todo lo que habíamos construido juntos. Dentro de este paño, Elvira, tienes mi verdadero legado. El documento sellado es una escritura de propiedad y una transferencia de capital. Hace 3 años, liquidé la mayoría de mis activos y, usando el poder de mi firma, transferí legalmente la titularidad de los activos más importantes, incluyendo la concesión de agua del manantial del Arroyo Seco y un predio de tierra valiosa que Rogelio cree que aún le pertenece, a una sociedad anónima de mi propiedad. Y adivina qué, Elvira, tú eres la única accionista y administradora legal de esa sociedad, sin que mis hermanos tengan derecho a réplica o impugnación. Pues la transferencia se hizo cuando estaba en plenas facultades mentales. La llave de bronce que encontraste es para una caja de seguridad en la notaría de la capital, la misma que selló este documento. Dentro de esa caja están los originales y un capital inicial en efectivo que te permitirá moverte. El anillo de plata era nuestro anillo de compromiso secreto, mi promesa de que siempre cuidaría de ti. Te pido perdón por el engaño. Pero era la única manera de protegerte de la avaricia de mi propia sangre. No llores por mí, Elvira. Enfréntalos con esta verdad. La casa de barro era solo una carnada. Ahora, eres la dueña de su futuro. Ve con Dios, y no confíes en nadie de mi familia. Te amo por siempre, Efraín. La carta se le cayó de las manos. Elvira no estaba llorando, estaba temblando de una emoción que era mucho más potente que el dolor o la rabia, era la comprensión total. Su Efraín, el hombre sencillo y callado que ella amó, había sido más astuto que todos sus codiciosos hermanos juntos. Había orquestado un plan de venganza póstuma y protección que rozaba lo maquiavélico, todo por ella. La casa de barro no era un castigo, sino el mapa de un tesoro, un escondite tan obvio en su insignificancia que nadie más lo habría considerado. Elvira recogió el documento sellado, sintiendo el peso del papel en sus manos. Lo desdobló y sus ojos, que habían aprendido a leer solo lo básico, se posaron en los encabezados importantes: cesión de derechos, sociedad anónima, Elvira de la Cruz y asociados, predio El Manantial. No entendía la jerga legal, pero entendía el significado. No era pobre, de hecho, era más rica de lo que Rogelio y Griselda jamás podrían haber imaginado, dueña de la fuente de agua que alimentaba sus tierras, una ironía que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Una sonrisa tensa y peligrosa. La rabia de haber sido tratada como una sirvienta y haber soportado la humillación se transformó en una necesidad urgente de actuar. Tenía que ir a la capital, encontrar la notaría y reclamar lo que era suyo. La llave de bronce, el anillo de plata, la carta y el documento sellado, todo esto era la armadura que Efraín le había dejado. Pero la casa estaba aislada y la ciudad lejana. ¿Cómo iría sin levantar sospechas? Si sus cuñados se enteraban de que ella había salido de la choza con un propósito que no era pedir limosna, su plan se desmoronaría. Necesitaba dinero para el viaje y, sobre todo, necesitaba tiempo. Elvira tomó la decisión con la velocidad de un rayo. Fingiría que todo estaba en orden. Fingiría que aceptaba su destino. Se levantó, escondió el tesoro bajo su colchón y, con una astucia recién descubierta, tomó el cincel y el lodo fresco. La pared tenía que ser reparada, y el agujero debía desaparecer, como si el secreto jamás hubiera visto la luz. La viuda había sido humillada, pero la dueña de la fortuna estaba a punto de nacer. El juego de la familia de Efraín estaba a punto de cambiar drásticamente. Elvira pasó el resto del día de la revelación trabajando furiosamente para tapar el agujero en la pared. Mezcló tierra, paja y agua con precisión,
asegurándose de que la nueva capa de adobe fuera lo más indistinguible posible de la vieja mampostería. Cada paletada de lodo era un acto de disimulo, una capa de protección sobre su recién descubierto poder. Sabía que la perfección era imposible, pero la oscuridad del rincón y el polvo general de la casa ayudarían a ocultar la reparación. Lo importante era que, si Rogelio o Griselda enviaban a alguien a echar un vistazo, una excusa apenas velada para asegurarse de que estuviera sufriendo, no encontrarían nada sospechoso. Mientras trabajaba, su mente maquinaba con una claridad que la sorprendió. Efraín había actuado con astucia, y ahora le tocaba a ella seguir sus pasos. Necesitaba dos cosas fundamentales, una excusa creíble para ausentarse y un medio de transporte que no la vinculara con la riqueza que ahora poseía. Elvira decidió apelar a la única cualidad que sus cuñados le reconocían, su fervor religioso, que ellos consideraban una simpleza. Al día siguiente, se dirigió a la pequeña tienda del pueblo, algo que no hacía desde el funeral, vestida con su luto más sobrio y un aire de humildad forzada. En la tienda, la dueña, doña Marta, una mujer chismosa pero de buen corazón, la recibió con lástima. Elvira se aseguró de que varias personas la escucharan mientras compraba algunas provisiones básicas. Doña Marta, dijo Elvira con voz suave pero firme, sus ojos fijos en la nada con expresión melancólica, he estado pensando mucho en mi Efraín. Su alma debe estar vagando, sin encontrar paz. Siento que no he hecho lo suficiente. Doña Marta, siempre dispuesta a un buen drama, se inclinó. Pobre Elvira. ¿Y qué piensas hacer, hijita? Elvira suspiró. He decidido hacer una manda. Me iré de peregrinación a la ermita de Santa Clara, en las montañas del sur. Es un camino largo, pero rezaré por el descanso de Efraín. Me quedaré una semana, meditando y haciendo penitencia. El dolor es muy grande, Marta. La ermita de Santa Clara era famosa en la región. Era una peregrinación difícil, que tomaba varios días a pie y era considerada una prueba de fe. Era la excusa perfecta, humilde, piadosa y lo suficientemente ardua como para que sus cuñados pensaran que estaba castigándose a sí misma por la pena. Nadie en la familia de Efraín, que consideraban la fe una herramienta social más que una convicción, se molestaría en verificar su paradero, asumiendo que estaba perdida entre los cerros, sufriendo. La noticia, tal como esperaba, llegó a oídos de Rogelio en menos de 2 horas, gracias a la cadena de chismes. Rogelio se limitó a bufar, que se vaya a llorar a las montañas. Así al menos no tendremos que verla rondando por aquí. La estrategia de Elvira funcionaba a la perfección. Había utilizado el desprecio de su familia como un escudo. Con la excusa plantada, Elvira procedió al siguiente paso. Esa noche, en lugar de preparar el equipaje para una peregrinación, preparó un fardo discreto. Escondió el documento y la llave de bronce en el forro de su única maleta decente. Se puso el anillo de Efraín en una cadena que colgaba bajo su ropa, cerca de su corazón, un talismán de su promesa. A la madrugada siguiente, antes de que el sol asomara, Elvira cerró la puerta de la choza con un candado viejo. Caminó por el sendero hacia el sur, simulando el inicio de su ardua manda. Sin embargo, en lugar de internarse en el monte, caminó solo 3 kilómetros hasta una pequeña encrucijada olvidada que Efraín le había enseñado, un punto ciego para los ojos del pueblo. Allí, bajo la sombra de un solitario guayabo, esperó. Había escrito una nota la noche anterior, pagando a un muchacho del pueblo para que se la llevara al amanecer a la parada del autobús interurbano más lejana. La nota, firmada con un nombre falso, solicitaba un servicio de taxi urgente y discreto a la capital, con pago por adelantado. Tras una hora tensa, un automóvil viejo, pero funcional, y con cristales tintados, se detuvo ante ella. El conductor era un hombre de rostro serio que no hizo preguntas. Elvira subió al asiento trasero sin mirar atrás, el polvo de la casa de barro aún pegado a sus zapatos. La viuda humillada había desaparecido.
En su lugar, viajaba una mujer con una llave de bronce y la verdad en el forro de una maleta, lista para reclamar la fortuna y desafiar a los que la habían despreciado. El viaje a la capital fue largo y agotador, un contraste violento con la quietud forzada de San Judas de la Sierra. La ciudad era un laberinto de ruido, luces y gente apresurada, un mundo que Elvira solo había visitado unas pocas veces, siempre bajo la sombra protectora de Efraín. Ahora estaba sola, con la pesada responsabilidad de la verdad y el riesgo de ser descubierta. El conductor la dejó en una pensión modesta, lejos del centro lujoso, tal como había pedido. Elvira se registró bajo el nombre de su madre, manteniendo la máxima discreción. Esa noche, apenas durmió. Repasó la carta de Efraín una y otra vez, memorizando el nombre de la notaría y la dirección. Se sintió reconfortada por el peso del anillo bajo su ropa, una conexión tangible con el hombre que, incluso muerto, la protegía. A la mañana siguiente, se vistió con su mejor traje de paño, que aunque pasado de moda, era limpio y digno. Pidió un taxi y se dirigió al corazón financiero de la ciudad. La Notaría Pública número 18 era un edificio imponente de mármol y cristal, con recepcionistas impecables y un aire de seriedad intimidante. Elvira sintió el peso de sus orígenes humildes, pero la carta de Efraín le infundió una audacia que nunca había sabido que poseía. Entró y se dirigió al mostrador principal, donde una joven secretaria rubia la miró por encima de sus gafas. «Vengo a ver al notario mayor», dijo Elvira, con la voz firme a pesar de la sequedad en su garganta. «Tengo un asunto privado y urgente sobre un cliente que falleció recientemente». La secretaria, con condescendencia, le preguntó el nombre. «Efraín Solís de la Parra», respondió Elvira. La mención del nombre del difunto pareció tener un efecto inmediato. Los ojos de la secretaria se abrieron ligeramente y tecleó rápidamente en su ordenador. Tras una breve espera, fue conducida a una antesala y, poco después, al despacho del notario mayor, el licenciado Ramiro Osorio, un hombre de unos 50 años, de cabello plateado y mirada penetrante. Osorio se levantó al verla, y para sorpresa de Elvira, no la trató con la indiferencia que esperaba, sino con una deferencia profesional. «Señora de Solís», dijo Osorio, extendiéndole la mano. «Efraín nos informó que, en caso de su fallecimiento, usted vendría a nosotros. Por favor, tome asiento». Elvira sintió un nudo en el estómago. La previsión de Efraín era absoluta. «Licenciado», comenzó Elvira, y luego sacó de su maleta el documento sellado y la llave de bronce. «Mi esposo me dejó esto. Dijo que usted tiene los originales». Osorio tomó los objetos, examinando el documento que Elvira había encontrado. «Este es el duplicado», sí, confirmó, asintiendo. «Y esta es la llave de la caja de seguridad que contiene el protocolo final». Su esposo, la paz sea con él, fue un hombre extraordinariamente precavido y brillante. Él se aseguró de que, tras la lectura del testamento que dejó en San Judas, el único documento legalmente válido fuera este. Osorio procedió a abrir una caja fuerte oculta en su despacho. Utilizó la llave de bronce y, con un sonido metálico, extrajo una carpeta gruesa, lacrada y firmada por él mismo. «Señora Elvira, este documento es irrevocable», explicó el notario con seriedad, hojeando las páginas. «Elvira de la Cruz y Asociados, S.A., posee ahora la titularidad legal de los activos líquidos de su esposo, la totalidad de los derechos de explotación del manantial El Arroyo Seco, que es la fuente de agua más valiosa de la comarca, y la mayor parte del capital en efectivo, depositado en una cuenta de esta ciudad, al que solo usted, como administradora única, tiene acceso. El testamento de San Judas es papel mojado. Su familia política heredó, en esencia, la deuda de una de sus empresas menores y los pasivos de la mansión familiar, que está hipotecada». Elvira parpadeó, asimilando la magnitud del revés de Efraín. No solo la había protegido, sino que había dejado a sus hermanos con una cáscara vacía, obligándolos a mantener el estilo de vida que ya no podían pagar. Elvira, en su humilde vestido de luto, era la verdadera heredera,
dueña del recurso vital que sus cuñados necesitaban desesperadamente, el agua. ¿Y qué debo hacer ahora, licenciado?, preguntó Elvira, sintiéndose por primera vez dueña de su destino. Ahora, respondió Osorio con una sonrisa profesional, usted tiene dos opciones. Puede tomar el control de inmediato. O, y esta es mi recomendación, puede mantener el silencio, dejar que su familia política se hunda en las deudas y, cuando estén desesperados por el agua y el capital, aparecer. Los activos son suyos. El tiempo juega a su favor. Elvira se puso de pie, su espalda más recta que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. Su venganza no sería ruidosa, sino calculada y lenta. Volveré a San Judas, licenciado, afirmó. Pero no como la viuda humillada. Volveré como la dueña de la verdad. Elvira pasó 3 días más en la capital. No se dedicó a gastar su nuevo capital, sino a aprender. El licenciado Osorio, siguiendo las instrucciones detalladas de Efraín, le proporcionó un gestor de confianza, un joven abogado llamado Ricardo, quien le explicó la estructura de la sociedad anónima y, crucialmente, la importancia de los derechos sobre el manantial El Arroyo Seco. Aprendió que el agua era el verdadero motor económico de San Judas y al poseer la concesión, ella tenía el poder de controlar la fortuna de los Solís de la Parra. La familia de Efraín no podría cultivar, ni mantener su ganado, ni siquiera vender sus tierras a buen precio sin el acceso legal al agua. Estaban atrapados. Antes de regresar, Elvira tomó una medida pragmática. Abrió una cuenta bancaria con una suma modesta del capital, lo suficiente para vivir cómodamente por un tiempo y mantener su fachada de austeridad. El resto de la fortuna permaneció intacto y seguro. Su venganza sería sutil y calculada. El viaje de regreso fue tan discreto como la ida. El mismo conductor la dejó a la misma hora, en la misma encrucijada solitaria cerca de San Judas. Elvira caminó de vuelta a la choza de barro al atardecer, reapareciendo en el pueblo justo a tiempo para que la noticia de su regreso de la penitencia se esparciera al día siguiente. Al llegar, la casa de barro era exactamente como la había dejado, fría, polvorienta y miserable. Pero para Elvira, ya no era una prisión, sino un escondite estratégico. Se sentó en el catre viejo, sintiendo la dureza de la tierra bajo sus pies, y sonrió ligeramente. Esta vez, el sufrimiento era una actuación. A la mañana siguiente, Rogelio Solís de la Parra, el hermano mayor de Efraín, se apareció en la choza. No vino por amabilidad, sino por interés. Los problemas ya habían comenzado para él. Elvira. ¡Qué sorpresa verte de vuelta!, exclamó Rogelio, su voz teñida de una falsa alegría y un claro alivio. Se cubrió la nariz con un pañuelo, visiblemente asqueado por el olor a humedad de la casa. Escuché que fuiste a la ermita. ¡Qué devoción! Sí, Rogelio, respondió Elvira, con una voz fatigada y sumisa, justo como él esperaba. Ha sido un viaje duro. El dolor me consume. Rogelio se inclinó hacia ella, con una expresión de confidencia. Mira, Elvira, tengo que ser honesto contigo. Estamos teniendo unos pequeños inconvenientes con el papeleo de las tierras de Efraín. Ya sabes, la burocracia. Parece ser que la notaría está pidiendo una firma tuya para liberar algunos derechos menores sobre el uso del agua. Elvira sabía que no se trataba de derechos menores. Rogelio ya había notado que la concesión principal de El Arroyo Seco estaba bloqueada. Probablemente había asumido que la firma de Efraín estaba falsificada o que había algún error administrativo. Nunca imaginaría que la titularidad había cambiado por completo. ¿Mi firma? ¿Para qué la necesitan, Rogelio?, preguntó Elvira, forzando un tono de confusión y miedo. Es pura formalidad, mi querida cuñada, mintió Rogelio, agitando la mano con desdén. Es para actualizar el catastro, asegurar que el agua siga fluyendo. Ya sabes que en estas épocas no podemos darnos el lujo de que se detenga la irrigación. Solo te pido que firmes un documento, un mero trámite.
A cambio, te daré algo de dinero extra para que arregles este lugar. Digamos, 5,000 pesos. Rogelio le entregó un bolígrafo y le mostró un documento que, si bien estaba lleno de jerga legal, Elvira entendía perfectamente, era un intento de transferencia de derechos de uso del agua del manantial hacia Rogelio. Si ella firmaba, él ganaba el juego. Elvira tomó el bolígrafo, lo sostuvo en el aire y fingió leer el documento con dificultad, entrecerrando los ojos. Rogelio sonreía, creyendo que su codicia y su menosprecio hacia la inteligencia de Elvira le darían la victoria fácil. De repente, Elvira bajó el bolígrafo. Miró a Rogelio a los ojos, y la sumisión desapareció. Su mirada se volvió fría, penetrante, la misma mirada que había visto en la notaría al darse cuenta de la traición de la familia. La máscara de viuda asustada cayó. 5,000 pesos, Rogelio, dijo Elvira, con una voz tan tranquila que era escalofriante. ¿Crees que 5,000 pesos valen la fuente de agua de todos tus campos? El arroyo seco vale mucho más que todas las tierras de tu ganado, cuñado. Y no te daré mi firma. Rogelio se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la ira y el pánico. ¿Qué estás diciendo, Elvira? ¿Te has vuelto loca en las montañas? Es un error, tú no entiendes estos documentos. Lo entiendo perfectamente, Rogelio, lo interrumpió Elvira. Sé que el testamento de San Judas no vale nada. Y sé que no necesito 5,000 pesos. Necesito que tú te vayas de mi casa. Y necesito que me hables con respeto, porque la dueña legal de la sociedad anónima que controla la concesión de agua del manantial, Rogelio, soy yo. El silencio en la choza fue abrumador. El juego había terminado. Rogelio Solís de la Parra, el arrogante heredero, se había topado con la trampa maestra de su difunto hermano, ejecutada por la viuda a la que le habían dejado una casa de barro. El rostro de Rogelio Solís de la Parra se transformó, pasando del pánico a una furia descontrolada, pero contenida por la incredulidad. Había llegado a la choza esperando intimidar a una mujer simple y destrozada, y se encontraba ante una adversaria formidable. Mientes, mujer. Estás delirando, rugió Rogelio, golpeando la rodilla con el puño. Efraín jamás habría hecho tal cosa. No te atrevas a hablar de sociedades anónimas, tú no sabes ni sumar 2 más 2. Ese papel es un engaño, lo has encontrado en la basura. Elvira se levantó lentamente, manteniendo la calma. Sabía que la ira de Rogelio era el reconocimiento de su derrota. No tengo que demostrarte nada, Rogelio. Pero el licenciado Ramiro Osorio, notario público 18 de la capital, sí puede hacerlo. Él tiene los originales y las instrucciones de Efraín. Él sabe que, al firmar el testamento que tú preparaste en su lecho de muerte, Efraín solo estaba completando la farsa que él mismo te había tendido. Querías humillarme dándome esta casa. Ahora, esta casa es el centro de tu pesadilla. Rogelio intentó recuperar el control, su mente de hombre de negocios funcionando desesperadamente. Muy bien, Elvira. Si tienes ese poder, ¿por qué vives en este cuchitril? Vete a la capital. Deja de perder el tiempo aquí. Porque este es el hogar que Efraín me dejó, y es donde se sintió seguro para protegerme de ti y de Griselda, respondió Elvira con voz dura. Y porque mi venganza no es ruidosa. Es esperar. Sé que tu ganado está sufriendo. Sé que tus campos necesitan riego. Sé que el banco está llamando por la hipoteca de la mansión. Y sé que no puedes vender ni 1 metro de tierra sin la concesión del arroyo seco. Te has quedado con la fachada y yo con el sustento. Rogelio palideció. La situación era exactamente como Elvira la describía. Habían estado lidiando con problemas de liquidez y con una extraña dificultad para acceder a los derechos de agua desde la muerte de Efraín, asumiendo que el proceso sucesorio era el culpable. Nunca pensaron que la respuesta estaría en la pared de barro de la choza que tanto despreciaban. ¿Qué quieres, Elvira?, preguntó Rogelio, su voz ahora un susurro lleno de odio y derrota. ¿Dinero?
¿Una parte? Elvira sonrió, y esta vez su sonrisa fue genuina, una mezcla de tristeza por Efraín y triunfo personal. Quiero respeto. Quería que supieras la verdad. Y ahora que lo sabes, quiero que te vayas y no vuelvas a pisar mi terreno. Nunca. Rogelio Solís de la Parra se retiró de la choza, humillado y despojado de su poder, su figura arrogante encogida bajo el sol del altiplano. Elvira lo vio marcharse sin mirar atrás, el polvo levantándose tras él. Las semanas que siguieron vieron cómo la profecía de Elvira se cumplía. La sequía de la familia Solís de la Parra se hizo pública y financiera. Intentaron impugnar el testamento con sus propios abogados, pero el protocolo final, preparado meticulosamente por Efraín en la notaría de la capital, era inexpugnable. Elvira, asesorada por Ricardo, solo tuvo que hacer una cosa, nada. Dejó que la desesperación de sus cuñados hiciera el trabajo. Finalmente, Griselda, la más cruel, se presentó a la choza, llorando y rogando por una reunión para negociar el agua. Elvira las recibió con dignidad, en el mismo lugar donde fue humillada. No les dio el agua gratis, les vendió el derecho de uso a un precio justo y legalmente establecido, obligándolos a firmar contratos que aseguraban su obediencia y, más importante, su respeto. El dinero que obtuvo lo usó, no para mudarse a la capital, sino para mejorar la vida de otros en San Judas, invirtiendo en un sistema de riego comunitario para los agricultores pequeños, ganándose la lealtad del pueblo. En cuanto a la casa de barro, Elvira decidió quedarse. Con su nuevo capital, la reforzó, instaló un techo nuevo y ventanas, y la convirtió en una morada digna, espaciosa y luminosa. La pared donde encontró el secreto nunca fue tocada más allá de la reparación inicial. Se convirtió en su muro de la memoria, el lugar donde su Efraín, en un acto final de amor y astucia, le había dado la libertad. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde su puerta, con el anillo de Efraín brillando a la luz del sol, Elvira se dio cuenta de que el verdadero tesoro que había encontrado no era la fortuna, sino el valor para enfrentar la vida sola. La viuda había sido liberada, no por la riqueza, sino por el último y más profundo acto de amor de su esposo. Elvira de la Cruz, la dueña del manantial, miró hacia el pueblo, donde las luces de la mansión de los Solís de la Parra parpadeaban en la distancia, ahora solo un símbolo de una deuda. Su casa de barro era, en verdad, un castillo.